Profe, yo sí tengo una pregunta. Es que yo estuve buscando la grabación de la primera clase que tuvimos la semana pasada y no la encontré. No sé si de pronto sí se subió. No la he podido cargar, no me ha dejado la plataforma, pero le decía yo a Jennifer que iba a tratar de, o sea, la usé la otra fecha, iba a tratar de cargarla hoy, dejarla lista. Y pregunta, ¿todos tienen ya correo Cena? @Cena. Toda mi cena, no, profe, yo todavía no. Instructor. No, 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 señor, yo todavía estoy con mi personal. ok, No, yo tampoco tengo. bueno, listo, no hay problema. Pues vamos a arrancar. Ya, se supone que a ustedes les deben, solo personales aún así, se supone que a ustedes les deben ya iniciar a generar el usuario Cena, que es con el que estamos nosotros trabajando, con el fin de que podamos a partir de allí generar estos espacios. Primero, pues poderlos citar de manera adecuada. Y es que le llegue la invitación directamente al correo, aunque yo sé que les llega la notificación por la plataforma, pero pues la idea es que le llegue directamente al correo Cena. Y lo siguiente es que puedan a partir de allí pues tener acceso a las grabaciones más rápido. Pero bueno, que es como el inconveniente que se ha tenido hasta ahora. Listo. Entonces, de entrando en materia, ustedes tenían unas tareas para hoy, ¿cierto? Niños y niñas, jóvenes, adultos, responsables. Sí, profesor, no, profesor. Entonces, pregunta, ¿cómo nos fue con los grupos? No, o sea, no les pedí eso. No han hecho los grupos. Sí, profe, ya algunos tenemos grupo ya. Listo, entonces yo les voy a pedir el favor, muy amablemente, que acá en el chat vayan colocando los grupos. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes los integran? ¿Sí? Para poder empezar a generar eso en la plataforma. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos claros? Sí, profe, no, profe, no, profe. Bueno, entonces primera, digamos que acción es colocar el grupo. Entonces, nombre de los integrantes, nombre y apellido, primero. Segundo, ¿ya analizaron cuál sería la empresa que van a trabajar? Mariluz, pero no es colocar, o sea, es colocar el nombre de todos. Entonces, por la recomendación, lo escriben, por ejemplo, Mariluz, Brian Peña y alguien más. Y ahí sí envías el mensaje. Aunque yo los voy a crear por la plataforma, pero es como para tener una idea ya desde hoy de quiénes son los del grupo. Y segundo, si ya tienen la idea de cuál sería la empresa que van a trabajar. Recuerden lo que les escribíamos, bueno, que leamos la clase anterior de la guía. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien?
Listo. Ya tenemos dos opciones. Listo. Entonces ya definida la empresa, lo que vamos a definir es qué vamos a mejorar. Recordemos nuestro plan formativo. ¿Cómo llama nuestro plan? Nuestro proyecto formativo. No todos de a uno. Hoy están menos participativos que la clase pasada. Entonces, listo. Entonces acá tenemos varios grupos ya. Tenemos Juana Anillo, Jimena Chavarría, Juan Ospino, Andrea Urueta, Brian Aunta, Joana Peña, Joan Mariluz. Bueno, listo. Entonces, muchachos, y teníamos otra tarea que era ¿cuál? ¿Cuáles son los eslabones de la cadena de suministro, cierto? ¿Listo? Hasta ahí, todos y todas. Señor. Listo, la idea es que no me dejen acá solo a mí, ¿no? Ustedes también hacen parte de esta formación. Entonces, ¿qué es una cadena de suministro? ¿Quién me ayuda diciéndome qué es una cadena de suministro? Buenas noches, profe. Buenas noches, Lorena. Angie, Ah, Angie, perdón. Ah, sí, sí. la cadena de suministro es todo el proceso que implica la fabricación de un producto, No, ¿no? no La pre- solamente eso. es, Buenas noches. Buenas noches, Joana. Es un conjunto de productos, actividades, producción, servicios. Producción, servicios. ¿Qué es una cadena de suministro? Primero está Javier. Ah, no, primero está Angie y después Javier. Buenas noches. Bueno, dentro de lo que yo investigué, una cadena de suministro es una red de unidades de negocio con relaciones múltiples. Ajá. Javier. Buenas noches para todos. Esto es, una cadena de suministro es una función estratégica que involucra varios procesos y es para, con la finalidad de llegar con el producto al cliente final. Sí. Lina. Buenas noches. Pues bueno, lo que yo investigué es un sistema complejo que abarca varias etapas interconectadas de eslabones. Los principales pues son los proveedores, la fabricación, alimentación, distribución, minoristas, clientes y logística. Ok.
Lorena Alarcón dice, es un sistema que involucra personas, procesos, tecnologías, están enfocadas a un objetivo. Entonces, ¿qué es la cadena de suministro? Profe, instructor, de acuerdo a lo que tenemos dentro de nuestras guías, eh, es un proceso que se genera desde el cliente cuando realiza un pedido y termina cuando se entrega el producto. Esto nos Desde el implica cliente cuando genera un pedido. y termina cuando se entrega Sí. un producto. Esto genera, esto nos lleva a la planificación, a la ejecución y al control de todas las actividades que comprende dicha actividad. Listo. ¿Para todos es claro? ¿Qué es la cadena de suministro? O como dirían, o como dirían alguien, el supply chain. ¿Sí? Está claro. Ahora, pregunta. ¿Siempre las cadenas de suministro arrancan o inician con la necesidad del cliente? Sí, profe, porque a partir de eso se crea el producto indicado al cual se ha lanzado al mercado o el producto indicado al problema que se ha solucionado. Ok. ¿Y es necesario planificar en una cadena de suministro? Yo creo que sí, instructor. Sí, señor. Sí, es importante planificarla para una excelente gestión y una entrega de un producto final. Dicen aquí, Angie, que para lograr un objetivo, pero ¿cuál es el objetivo de la cadena de suministro? Es poder Satisfacer las lograr, necesidades del cliente. Primero Mariluz y después Angie García. instructor, llevar a cabo o la realización de un producto o de algo que está exigiendo el cliente. Angie. Satisfacer las necesidades del cliente. ¿Será eso lo que busca la cadena de suministro? ¿Solamente satisfacer la necesidad del cliente final? Bueno, Profe, Laura Sería Rodríguez y cumplir después Edward. Profe, pues sería permitirle a una empresa tener una estructura para que pueda desarrollar un producto o pueda tener una logística, no siempre, digamos, enfocado a un cliente, también por la organización de la empresa. Ok, Edward y después Javier Steven. tener un adecuado procedimiento del producto, lo que se va a lanzar, cumpliendo con los objetivos, las medidas o reglamentos al cual se basa el producto o servicio. Ok, Javier Steven. Ya les hago una pregunta para que me la contesten más fácil. Desde el área desde el área de producción, el fabricante debe saber qué va a fabricar para lanzarlo al mercado. Y desde el área de logística, deben tener claro qué clase de productos o de elementos van a manejar para así mismo tener separado por zonas si son contaminantes, no contaminantes, alimentos, textil, y poder garantizar el adecuado almacenamiento y despacho para cada una de las necesidades. Listo, Javier acaba de tocar un punto que hace parte de la pregunta que les voy a hacer. Mariluz. Mariluz. Hola, instructor, qué pena, no había abierto el micrófono. Tranquila. Según la información que nos entrega el SENA, la cadena de suministro es un conjunto de pasos y redes que se tejen desde el origen de un producto hasta el cliente final. Para eso tenemos como un flujo de información. Ese flujo de información comprende desde el proveedor hasta ya que es el que nos entregue para la recepción de las materias primas. De ahí pasamos a una fabricación.
a un almacenaje, a un transporte y por último a un punto de venta y cliente final. Pues veo que ese es como el flujo que se tiene dentro de una cadena de suministros. Listo, ese es el flujo, ¿cierto? Pero les preguntaba, ¿por qué es importante planificar la cadena de suministro y por qué necesaria la cadena de suministro? Entonces, ¿se recuerdan hace 4 años atrás, para esta época que estaba pasando? La pandemia. No, todavía no era pandemia. Octubre del 2019. Ah, no, perdón, hace 5 años atrás. Me descaché por un año. Perdón, sí, tenés razón. No, pero digamos que octubre del 2019. ¿Qué estaba pasando? Hasta ahora se están dando los primeros brotes del COVID, ¿cierto? Hasta ahí era una prioridad el tema de las vacunas, era una prioridad el tema de todo lo que pasó después. Sí, no, tal vez. Eso, ya, vamos a partir de hechos que, pues lógicamente los tenemos presentes y palpables y cómo eso ha generado un cambio en toda la logística a nivel mundial. Porque viene la crisis logística que se dio entre 2020 y 2021. Pero digamos que octubre del 2019 arranca un brote, ¿cierto? De una gripa por allá en China. Enero del 2020. ¿Qué pasa en enero del 2020? Pues ya pasa de ser una enfermedad en China a volverse una enfermedad mundial y empiezan a sembrar el terror a todo el mundo. Listo. Y empieza la Pregunta. cuarentena. No, La todavía no empezó cuarentena la empezó en cuarentena. marzo. En marzo aquí en Colombia, ¿cierto? ¿Quién empezó en marzo? Entonces, bueno, Juana María. Buenas noches, instructor. Bueno, con el tema de la pandemia hubo crisis mundial en el tema de la logística por escasez de contenedores, por represas, escasez de insumos para protección personal, coyunturas en todo el área de la salud por la carencia de insumos y abastecimiento de ese tipo. Listo. Muy bien. Pero el punto no es ese. El punto es el siguiente. ¿Dónde estaban para abril del 2020 las cadenas de producción o las cadenas de suministro, más bien, es la palabra correcta, las cadenas de suministro de las vacunas que nos aplicaron después? ¿Dónde estaban se las dio ese cadenas? proceso? Pues primero empezaron los censos a mirar la producción, si podían garantizar la cantidad según el laboratorio, las prioridades según el nivel de edades, de enfermedades, y si todos podían acceder a ese mismo, al medicamento como tal, o a la vacuna, digámoslo así. Sí, a ver, pero en abril del 2020, ¿quién tenía ya la vacuna hecha? ¿Pfizer? Pfizer no era. No. Fíjense cuándo llegó la vacuna. Mariluz. Pfizer, Sinovac, y no me acuerdo cuál era la otra. Sí, pero ¿en qué momento empezaron a producirla? O sea, ¿en qué momento empezaron a distribuirla? ¿Y cómo se dio la cadena de suministro para ello? Mariluz. Yo creo que entre enero y abril todavía no estaba contemplada la vacuna, de pronto se estaba comenzando como a ver el golpe que estaba generando la pandemia, pero no estábamos preparados para la magnitud que se tenía, entonces no había una cadena de suministro todavía montada. No recuerdo exactamente más o menos cuándo salió, pero sí sé que fue más o menos pues como después de junio que salieron como las primeras vacunas. Ok. Bueno, ustedes nombraron ahí algo que también pasó. Y es que, ¿cuáles son los primeros o las primeras formas de contener la enfermedad?
el aislamiento que tenían, que no saliéramos a la casa, y lo otro era, creo, el tapaboca. En prioridad era el Ajá. tapaboca cuando íbamos a salir en la multitud, cuando iban a hacer una aglomeración o algo grande de personas. ¿Sí me van? Ujú. Sí, entonces empezaron primero con la protección personal, que, ¿cómo llaman en logística? Elementos de protección personal. Muy bien, los EPP, muy bien. Entonces, empezaron con el tema del tapabocas, ¿cierto? Las gafas, empezaron a aislar las personas, pero ahí se dio la primera crisis. ¿Cuál fue la primera crisis? Ya lo nombró, creo que fue Mariluz o Juana. ¿Cuál fue la primera crisis logística que se dio por la pandemia? Escasez de material. Escasez de material. Estábamos preparados, y fíjense que arrancó en octubre y más o menos para marzo, abril, ya ¿cuántos meses habían pasado? ¿Seis? Y en 6 meses se preparó el mundo para eso. No. No, señor. Y entonces, ¿qué falló ahí? ¿Quién me dice qué falló ahí? Esta no me van a decir que la cadena de suministro, porque ¿Los gobiernos? los gobiernos. Entonces, Javier, Pues lo primero fue creer en que sí era una enfermedad que nos podía, el primer fallo fue de nosotros como personas. Y el segundo ya fue el tema desde el área médica, porque no hubo claridad de cómo era que debería ser el aislamiento, porque empezaron una de las primeras falencias que se cometió fue decirle a la gente que debía mantener las manos lavadas con alcohol, y muchas personas sufrieron hasta quemaduras por uso excesivo de alcohol, y al final no era por uno de los puntos de transmisión. Entonces, desinformación fue uno de los primeros errores. ok, bien. Aquí ya ahorita lo podemos meditar con más calma, ¿sí o no? Hace 4 años no lo hubiéramos visto de esta manera. ¿Qué más pasó? ¿Qué más falló? Jordi, después Edward. Jordi. ¿No? Jordi. Sí, señor, pienso que falló ahí la logística ante un evento inesperado. No hubo la preparación suficiente para abastecer todo lo necesario en esa necesidad. Ok, Edward. Respecto también a mi conciencia, parecer el principal error fue la mala comunicación de la información, porque a partir de eso muchas personas pudieron contagiarse, pudieron haber también, porque no solamente aparte de contagiarse en esa misma que también en el trabajo, sino también tuvieron prontos picos psicológicos, todo eso afectó a partir de la desinformación de las personas, ya que muchos medios aglomeraron a la gente, o bueno, abrumaron mucho a la gente con tanta información que la gente a lo último no sabía qué realmente hacer. Y eso fue lo que, digamos, las palabras de las noticias, que las personas se contradecían por no había, no sabía cuál tenía la razón. Ok, pero fíjense que acá están colocando algo importante, Javier Steven, que es el acaparamiento y la alza en los precios de los insumos. Daniela González. Buenas noches, instructor. Bueno, yo también iba a decir que una de las cosas, pues, es que relativo a eso, lo del COVID, pues salieron muchas teorías
más de uno pues le echó la culpa a la OMS, pues fue la Organización Mundial de la Salud, porque fue algo que tuvieron mucho tiempo ahí, o sea, ya ellos sabían de lo que estaba pasando, pero nunca, o sea, tuvieron una negligencia, primero que tuvo una negligencia en informar lo que realmente iba a pasar después de un contagio y la cepa que iba a haber a nivel mundial, ya todos lo sabían. Luego, pues, lo que pues yo pude entender en ese momento fue pues la falta de suministro de vacuna, no tanto pues porque pues igual que todo se subió, como dice el compañero, hasta el tapaboca de 1.000 pesos subió a casi a 5.000 pesos, fue por la falta también de más de distribución y más factor económico, porque acá pudo haber llegado la vacuna lo más rápido, pero pues muchos laboratorios no se acogían o no, como es que no traían la vacuna por muchos medios, más que todo fue por el sector económico que no daba para abastecer toda una población con esas vacunas y pues implementando una y la otra. Yo creo que fue más por el factor económico y que hubo una mala, como, no sé, como un mal manejo en ese sentido. Más factor económico y falta de información por el medio de la salud, no tanto pues por Vale, la logística. no para la logística, listo. Lina, Bueno, instructor, estaba trabajando en un laboratorio el cual fabricaba la vacuna, entonces digamos que en este caso fue la falta de una muy buena logística, digamos, digamos de las grandes entes, porque los insumos no abastecían, no daban lo suficiente para poder, digamos, como generar suficientes vacunas para todos. Por eso las vacunas siempre eran para ciertas personas, primero dieron adultos mayores y así pues porque no había suficientes insumos. Entonces eso era una falla grandísima. Y el transporte que hicieron pues no fue adecuado para las vacunas. ok. Sí. Entonces, fíjense que lo decía Edward, y pues también lo manifestaba Javier, y hay muchos factores que generaron esa crisis a nivel mundial, que no solamente fue una crisis por el tema de la vacuna, porque inicialmente no se pensó en vacunas, ¿cierto? Sucedió después de los 4 o 5 meses que empezaron a acelerar el proceso. Una vacuna que se demoraba en producirse 8 años, la sacaron en 6 meses. Eso pues lógicamente tiene otras consecuencias que pues, bueno, no es tema de discusión ahorita, pero sí como para que usted lo analice. Y que de una u otra forma está el tema de siempre y es la oportunidad de negocio, ¿cierto? Que se dio para algunos, donde un frasco de alcohol que valía 2.000 pesos llegó a valer 20.000, ¿cierto? Un tapabocas que valía 500 pesos llegó a valer 5.000. Y así otra serie de elementos empezaron a encarecerse, no porque valiera más producirse, ¿cierto? Sino por una relación netamente de mercado, ¿cierto? Entonces, pues de pronto no lo manejan tan a profundidad, porque es un tema económico, pero pues entre más personas estén dispuestas a comprar algo, pues más va a ser su valor, ¿cierto? Entonces antes la gente compraba un alcohol por ahí cada año, ¿cierto? Y eso. Ahora una botella de alcohol no duraba una semana después de eso. Entonces, ¿qué pasó con la producción? Pues empezó a producirse más. Y como había más clientes para comprar lo mismo, pues eso generó un incremento excesivo de los precios, que también se da por el acaparamiento de muchos que tenían el capital para comprar grandes cantidades y lógicamente pues eso llevó a que los precios aumentaran. ¿Listo? Claro, también hay, y lo dice Juan, que no hubo planeación adecuada para afrontar la demanda, ¿cierto? Mariluz, cuéntanos. También hubo, instructor, mucho desabastecimiento en cuanto al cierre, por ejemplo, de los puertos, cuando cerraron a China, me acuerdo pues que, por ejemplo, mi empresa tuvo muchos problemas porque nosotros traemos muchas cosas de China.
empiezan a cerrar puertos, empiezan a cerrar muchas zonas pues de acá de fronteras y es donde se ven el desabastecimiento de muchas materias primas. Recuerdo muy bien que el papel higiénico, las toallas, porque mucha de esas cosas las importamos. Entonces, sí, las importamos. Entonces, eso también ayudó a que todo se volviera, como decía el compañero, más caro, mucho más caro los insumos por los aires. Ok, entonces fíjense cómo cosas que no debían pasar, pasaron, ¿cierto? Y a partir de allí, pues se dio una serie de consecuencias. Otro tema que fue mal, ¿cierto? Mal hecho, mal visto, si lo quieren ver de esa manera, fue el tema de empezar a cerrar todos los sectores. Que por contaminación. Entonces, la economía, después de muchos años, casi un siglo, se cierra completamente, ¿cierto? Y toda la logística, pues, se tranca, ¿cierto? Cierran los puertos y eso hizo, pues, que si se cierran los puertos, ¿dónde podemos nosotros conseguir por ejemplo, que decías, materias primas, papeles especiales? Pues muy difícilmente nosotros podíamos generar, ¿cierto? Entonces, a partir de allí, empezamos a generar una crisis a nivel global. Pregunta, que aquí hay varios que ya tienen experiencia en el tema de logística y es, ¿de quién son las principales navieras? ¿De dónde son? ¿Quiénes son sus dueños? China, Estados Unidos. La mayoría de las grandes navieras son chinas. ¿Sí? La mayoría son. ¿De dónde son la mayoría de los contenedores? Pues de las navieras. Javier Steven. Lo que pasa es que pues como China pues fue el primer como impulsor con el tema de la infección del COVID, digámoslo así, también tenían la mayor producción de materias primas, no, mayor producción de productos a nivel mundial, donde están las plantas donde pueden producir en masa cualquier elemento y pues según su categoría de calidad, desde la más económica hasta la más alta. Entonces, al ellos tener toda esta información con el tema de las navieras, de tener represadas las materias primas, los productos, pues es donde se genera a partir de ahí la crisis. Sin embargo, ahí es donde varias áreas logísticas del mundo se dan cuenta que también tenían la forma de activar los sectores económicos según la necesidad que se tuviera para abastecer. Entonces, habían países que sí podían abastecer o producir elementos para solventar necesidades de primera mano de las comunidades. Sí, pero bueno, ahí viene otro interrogante que ustedes también lo deben de conocer. ¿Cuál era el contexto económico mundial antes de la pandemia? ¿Qué estaba pasando en el 2019 antes de llegar la pandemia? Y ustedes van a decir, pero profe, eso no es logística. Yo les digo, sí, eso es logística. Y estamos hablando de algo reciente. Entonces, de acuerdo a lo que nos refiere Javier, China, pues fue el foco, digamos que, de la infección. Se hizo demasiada publicidad. Al final resulta que el COVID se fue, el COVID se murió. No,
Ahí sigue la vivo. ¿Cierto? ¿Y en cuántas cepas vamos? ¿Cierto? Pero pasó todo el tema de venga, vacúnese, venga. No sé, eso deja ciertos sinsabores. Pero bueno, sin irnos a centrarnos en eso, sino digamos que en lo que afectó la cadena de suministro, pues es que antes de la pandemia, 2018-2019, Donald Trump estaba peleando con Xi Jinping, ¿cierto? ¿Quién es él? O bueno, ¿quiénes son esos dos personajes? Estados Unidos y de Norcorea y el norcoreano. No. Jinping, ¿de Estados dónde Unidos, es? China. Estados Unidos y China. Georgie. Georgie. Sí, señor, el presidente de Estados Unidos en ese momento y el presidente de China en ese momento tenían una disputa de poder. Y se hicieron Ajá. unas pruebas ahí. Sí, señor. ¿Y por qué se dio esa disputa? Porque para demostrar el poderío, quién era la potencia mundial en esos momentos, demostración de potencia. Ajá, pero Por ¿sobre el qué lo están comercio haciendo? global. Sí, vamos que está el tema del comercio global. Entonces, recuerden que el dueño o Huawei, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan de Huawei? Todavía hay. Pero Huawei es intervenida porque el gobierno norteamericano dice que pues tiene unas condiciones que está robando la información, ¿cierto? Pero, ¿ustedes han escuchado hablar de la computación cuántica? Fue cuando Huawei perdió los derechos de utilizar los servidores de Android, algo así. Sí. Vamos que en esa guerra comercial, que efectivamente era por un tema de la hegemonía del poder, Estados Unidos pierde la carrera del desarrollo de tecnología. Por el tema, por un lado, todo el tema de la computación cuántica, si quieren van revisando qué es computación cuántica. Y por otro lado, todo lo que era el tema de la tecnología 5G. ¿Sí? Entonces, en esa carrera, China le gana a Estados Unidos. Entonces, se da el primer bloqueo comercial, que eso se da para esos años, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están recordando esa época? No, profe, ni idea, profe. ¿Y eso qué tiene que ver con la logística, profe? Bien, como algo que pasa por el otro lado del mundo, afecta a todo el mundo. Entonces, a raíz de ese bloqueo comercial, Estados Unidos entonces deja de producir en China y Donald Trump en una política proteccionista, que es algo contrario a una persona que hace parte de, digamos que una economía imperialista como es la de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces genera una contracción económica con el proteccionismo y dice, venga, las empresas tienen que fabricar en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Sí recuerdan esa política que tuvo en ese momento Donald Trump? Sí, señor. Y empiezan los bloqueos a China, dentro de eso pues Android, dicen, o digamos que Google dice, yo no le puedo dar la licencia más, o no puedo utilizar los servidores que tenemos acá de Google, ¿cierto? Y Android, a pesar de que es un código libre o un código abierto, ¿cierto? Pues trabajo o está anclado directamente a Google. Entonces, por ese lado, se hace un bloqueo, capturan a la hija del dueño de Huawei en Estados Unidos, empieza la guerra comercial, se sube el tema del petróleo, ¿cierto? Hay una recesión en cuanto a la producción a nivel global, y ahí es donde encaja la cadena de suministro. ¿Así estamos todos y todas? Sí, profe, no, profe. Listo. Entonces, ¿cuál es el tema de la cadena de suministro? Hay unas materias primas, ¿cierto? Que el gran consumidor o el gran productor a nivel global, el 60% de lo que consumimos o lo que consume el mundo,
se produce en China. O sea, imagina tener usted esa capacidad de producción. Todas las materias primas, nosotros enviamos allá materias primas, chatarra, enviamos, no sé, productos básicos, ¿cierto? Como níquel, bueno, no tanto el carbón, pero pues otras materias primas, que allá son transformadas y son devueltas en productos finales. Al tener el 60% del mercado global, pues es una economía bastante fuerte. Pero por otro lado está todo el desarrollo tecnológico, que digamos que es lo que genera el mayor golpe o la mayor diferencia con Estados Unidos. Y entonces empieza todo el tema del embargo comercial. Aparte de eso, pues Estados Unidos venía en una recesión económica debido a la producción, ¿cierto? El que no produce, finalmente es el que consume. Cuando se consume, cuando hay una economía que solamente consume, pues se vuelve poco rentable. Eso pues dentro de los eslabones están los productores de la materia prima, la producción que es la transformación de la materia prima, ¿cierto? Lo que eso es la economía primaria o el sector económico primario, sector secundario, ¿cierto? Esto es el tema de transformación de materias primas a productos semi-elaborados o elaborados. Y realmente la cadena de suministro tiene que ver con todo el soporte de transporte, almacenamiento y distribución que hace parte de estos ciclos de producción, ¿cierto? Entonces, se da la crisis y digamos que porque lo remonto ahí para que ustedes se hagan una idea de cómo algo tan efímero, que era una pelea entre dos países, como pasó entre Ucrania y Rusia, como lo que está pasando entre Israel y Palestina, ahora se unió el Líbano, ¿cierto? Cómo eso afecta a toda la distribución a nivel internacional. Entonces, se da el bloqueo por parte de Estados Unidos y ¡pum! Llega la pandemia. Entonces, al llegar la pandemia, una de las consecuencias más drásticas que se dieron, y que quizás fue lo que generó el mayor shock emocional, y eso que nos lleva ahorita a los temas psicológicos que vimos, es cerrar toda la economía. Eso nunca había pasado en los años recientes, ¿cierto? Desde el siglo XIX, a principios del siglo XIX, cuando se da la peste, ¿cuál se llamó la peste esa que dio por allá? Hola, ¿en serio? ¿La peste? ¿Cuál porcina? La peste negra, ¿no? La peste española. Tanto como la peste negra, no, porque esa era antes. Fue como un siglo antes de esa. Pero bueno, la gripe española. Entonces, fíjense cómo a raíz de la llegada de eso, digamos que es un poco, y lo que decía Javier es, un poco echar la culpa a alguien es, venga, ¿por qué no se hicieron las cosas bien desde el principio? ¿Cierto? Era una gripa común y corriente o era una gripa muy fuerte, pero pues que no necesitaba llegar a los extremos que llegó, ¿cierto? Es lo que podemos concluir a hoy, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Entonces, al cerrar las fronteras, que fueron las políticas principales, era cerrar. Entonces, el cerrar la frontera era algo grave, o fue algo grave, ¿sí? Algo que paralizó las economías a nivel mundial y que nos llevó, ¿cierto?, a que esta cadena se rompiera. Entonces, acá se rompió la cadena de suministro, ¿cierto? Y ya el transporte de la producción a las agencias y sucursales se bloqueó, ¿cierto? Ya no lo había. Y pues eso generó que hacia adelante se diera un desabastecimiento. Ese desabastecimiento pues nadie lo tenía calculado, sino pues pregúntenle a los gerentes de las empresas en las que trabajan ustedes, quién en su sano juicio el 30 de diciembre del 2019 estaba pensando en que el año siguiente le iban a cerrar la economía. O sea, no conozco el primero que haya en el 2019 haya dicho, uy, no es que van a cerrar, entonces
voy a hacer, voy a programar, voy a replantear. ¿Sí o no que no? Eso llevó a que muchas empresas pues quebraran. ¿Ven? ¿Quebraran por qué? Porque no hay flujo. No hay un flujo de mercancías, no hay un flujo de clientes, no hay un flujo de compras. Por ende no hay ventas. Al no haber ventas, pues no hay efectivo. Y al no haber efectivo, pues ¿de qué vive la empresa? Difícilmente sobrevive una empresa. Entonces, vuelvo y pregunto. Javier, ¿qué iba a decir? El esquema que usted está mostrando, profe, es la combinación de los 3 sectores económicos, ¿cierto? Sí, porque es que hacen parte de una cadena de suministro. Ya que en este caso, si falla el segundo y el tercero, digamos que, o el segundo, No, que vaya el primero. porque la producción, bueno, pues habían cultivos y había producto, pero no había quien los transportara. Entonces, digamos que solamente con la falla del transporte ya. Ah, sí, con la falla del transporte, pues ya, ¿qué pasa cuando aquí llueve? Ahorita empezó a llover. ¿Qué pasa con las carreteras en ese país? Derrumbes, bloqueos, no hay cómo llegar, desvíos y tardías en las entregas. ¿Y qué pasa con esos alimentos y esas cosas? Pues se pierden. ¿Sí o no? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe, mal, profe, ni idea, profe, no entiendo, profe. Listo. Entonces, el tema ahí es que la cadena de suministro pues se vuelve un factor fundamental en toda la producción y en toda la economía a nivel global. No estamos hablando solamente de Colombia, estamos hablando del tema global. Se tiene que planificar, obvio, ¿cierto? ¿O no? ¿O no es tan obvio? Sí, claro, siempre debe haber una buena planificación para que todo fluya. Listo. Pregunta. Resulta que nosotros vamos a enviar, ¿qué vamos a enviar? A ver, un producto. Bueno, vamos a traer. Vamos a traer de la Florida, Estados Unidos. Vamos a traer materia, vamos a traer, así, vamos a traer plástico para hacer jeringas por inyección de plástico. ¿Qué acaba de pasar en Estados Unidos en la costa oeste? Un huracán. ¿Y qué pasó? ¿Y eso nos afecta, no nos afecta? Y usted hizo el pedido hace 3 meses. Y se lo iban a despachar el 1 de octubre. ¿Qué pasó con su producto? No se pudo hacer. Se retrasaron las materias primas para poder fabricar el producto. Tuvieron que cerrar empresas. Y entonces, ¿y usted planificó? Pero la naturaleza no se controla. Entonces, por más que yo planifique, hay cosas que no puedo controlar. ¿Sí? Entonces, primer detalle de la cadena de suministro. No todos los factores que hacen parte de la cadena de suministro las podemos controlar, o más bien, no todo lo que hace parte de la cadena de suministro está o se puede incluir dentro de nuestra planificación. ¿Claro? Se pueden tener en cuenta para como un margen en tiempo. ¿Cómo llama eso, Javier? En temas de planeación logística.
¿Tiempos logísticos? No, no necesariamente. Mariluz. Yo creo, instructor, que dentro de una planeación también se debe tener en cuenta que pueden pasar estos sucesos. Entonces, ¿qué puede hacer una empresa o qué es lo que se debe hacer para que esto no suceda? Es tener varias alternativas. Sí, ¿cómo Entonces, si llama de eso? pronto, Y perdón, dice Daniela, logística inversa no. Sigue, Mariluz. yo creo que desde que uno tenga, como decimos nosotros, un plan B, posiblemente sea un poco menos el impacto. Porque puedo tener un proveedor que está en esta área donde fue el huracán y puedo tener un proveedor en otro lado donde de pronto por medio aéreo uno pueda obtener sus materias primas para poder realizar el producto. Entonces, dentro de una buena planeación siempre debe haber un plan B o varias estrategias. Bueno, eso generalmente se llaman riesgos de operación, ¿cierto? ¿Hay un riesgo de operación? Sí. Ustedes como buenos logísticos, ¿qué deberían hacer? ¿Cuál sería nuestra función? Buscar cómo proveernos de la materia prima que se necesita. Sí, prevenir, sí. Digamos que usted lo que busca es una disminución en el riesgo. Entonces, cuando se trabaja logística, debe saber de meteorología, debe saber de carreteras, debe saber de paros, debe saber de las condiciones políticas, económicas, sociales de los países o de las áreas donde usted intervenga. ¿Listo? Sí, señor. Porque puede ser que en Estados Unidos hubo un paro no de transportadores, sino de los... Ay, eso fue hace como Estibadores. Estibadores. hace como 2 semanas, ¿cierto? Sí, fue un paro de estibadores que se presentó. Y entonces, ¿eso me afecta a mi cadena logística? ¿Esta cadenita? Sí, claro. ¿Ven? Y es algo que yo puedo prever difícilmente. ¿Sí? O sea, no le podemos echar toda la culpa a los de logística porque, pues, nada. Pero, sí está dentro de sus funciones por establecer cómo puedo llegar a minimizar esos riesgos que puedo tener, ¿cierto? Otro riesgo que está latente para los que importan o exportan es el tema del dólar. Yo puedo vender en dólares, sí, pero si el dólar baja de precio, ¿me afecta mi presupuesto? Sí, profe, no, ustedes tienen que estudiar harto, que todo lo vamos a manejar. Todo lo que les estoy hablando lo vamos a manejar. Y si la empresa que ustedes tienen maneja algunas de esas operaciones, pues imagínense lo que tienen que leer. ¿Claro hasta ahí? Ok, profesor. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Entonces, ¿quién nos respondió por acá? Dice, ¿quién nos respondió? Patricia dice, claro que afecta, lo ideal es hacer la importación cuando el dólar esté a buen precio. No, vamos que lo que vamos es a vender, vamos a hacer una exportación. Aquí tenemos que ver Impo y Expo. Entonces, si el precio del dólar baja cuando yo exporto, pues es malo para mí. Porque voy a recibir menos pesos por la misma cantidad de dólares. Si yo importo, entonces pasa lo contrario. Si el dólar sube, pues tengo que pagar más pesos por ese dólar que estoy trayendo, ¿cierto? Por el precio en dólares que estoy trayendo. Eso va a hacer que al final mi producto cueste más, o me cueste más, como, digamos que la persona que está haciendo la importación, ¿cierto? Finalmente usted puede hacer una negociación donde dice, venga, yo le voy a pagar $5, si es en enero o si es en diciembre, pues $5 le va a sostener el precio por todo el año. Usted dice, uy, chévere. Pero ¿qué pasa si usted
compró no sé, a 4.500 el dólar en enero, pero en diciembre está a 5.500 pesos. Pues a pesar que el precio internacional es el mismo, le va a subir su tarifa, ¿cierto? Lo mismo que pasó y que llega a afectar lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en Ucrania, ¿cierto? Lo que pasa cuando hay alguna, digamos que tormenta que afecta a los puertos, y es que el transporte se encarece, ¿cierto? Lo que pasó en la pandemia, algo que valía traer un contenedor, valía, no sé, $2.500, $3.000 llegó a valer $12.000. No sé ahorita qué tanto estén las tarifas hayan disminuido, pero pues sé que las tarifas sí se incrementaron bastante, ¿cierto? Y eso pues es un golpe directo tanto para el importador como para el exportador, ¿cierto? Y hace parte de esos costos operacionales que se pagan en la cadena de suministro. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces tenemos materias primas, que es el sector primario, producción, que es el sector secundario en la economía, el transporte es del sector terciario, las agencias sucursales pues también, el almacenamiento y bodegaje también, ¿cierto? Las ventas, facturación que es parte del proceso de venta y ya la distribución y entrega. Ahora, acá vamos a ver los operadores logísticos, ¿cierto? Que es 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL, ¿cierto? Que son los que hacen parte de la operación y manejan pues ciertos procesos dentro de la operación, desde la producción hasta la entrega. Y también en la cadena de suministro vamos a hablar de algo que llama los clústeres. ¿Se han escuchado hablar de los clústeres? ¿No? Sí. ¿Qué es un clúster? Es como una agrupación de empresas. No necesariamente. Es un encadenamiento más que una agrupación. ¿Sí? Eso es para que lo vayan colocando ustedes ahí en su, en su diccionario o en su glosario. Ahí me faltó fue una tilde, es clúster con tilde. Venga, lo edito. Listo, un clúster de producción es un encadenamiento productivo que se da hacia atrás, hacia adelante o hacia los lados. ¿Cierto? Eso lo vamos a ver más adelante, pero pues eso es para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿quiénes son los actores que están presentes en una cadena de producción? Entonces, ahora sí. ¿Quién me dice? Pero no todos, ya uno. Fabricantes, proveedores, Sí, proveedores, fabricantes, ¿quién más? El transporte. distribuidores, Los transportadores, ¿quién más? distribuidores, Distribuidores, ¿quién más? ¿Aduanas? Donas, ¿quién más? los mismos clientes, Los clientes, sí. ¿Quién más? Aliados. No, tanto como aliados no. ¿Cómo se llaman?
Vendedores, no, tampoco. Porque es que vendedor es, el fabricante es un vendedor, o sea, quien hace la producción es un vendedor. El transporte es un vendedor, las agencias sucursales son otros vendedores. Entonces, es difícil determinarlo como tan global. Entonces tenemos, ¿a quiénes tenemos? Sí, buenas. Qué pena, quiénes? profe. No sé si de pronto tengo mis conceptos erróneos, por eso lo digo. Ahí son los factores tangibles e intangibles. ¿Cómo cuáles? En la cadena de producción están las instalaciones. No, digamos que sí hacen parte del proceso, pero vamos que eslabones como tal o que hacen parte siempre, entonces ustedes también van a encontrar eso como, ay, Dios mío, la tercerización, la cadena de valor. Entonces, cuando se hablan de cadena de valor es porque un producto vale más y más. Entonces, tenemos un proveedor, ¿cierto? Que generalmente trae las materias primas, tenemos un productor o el que transforma las materias primas, tenemos los servicios de transporte y almacenamiento, ¿cierto? Pero ahí vienen los mayoristas, los minoristas y los detallistas y los clientes o consumidores finales, ¿sí? Hasta ahí estamos todos. Tenemos las materias primas, que son los productores, ¿cierto? Básicos. Estamos los que hacen la transformación de esas materias primas. El transporte, generalmente los productores no necesariamente son los mismos vendedores, ¿sí? Entonces hay unos mayoristas y unos minoristas. Están los que hacen el proceso de almacenamiento. Los que venden generalmente son los detallistas. Entonces cuando usted va a su tienda de barrio, ¿cierto? La que conocemos todos. Pues para que el producto llegara ahí, la cadena que debió estar hacia atrás, pues es demasiado larga, ¿sí? Y hay muchos que cada vez que se le incrementa algo, pues incrementa el valor final, ¿cierto? Entonces, esa persona que compró, pues le debe pagar al minorista, le paga el almacenamiento, al mayorista, al del transporte, al de la producción y al de las materias primas. Entonces, si producir, por ejemplo, un vehículo, no sé, un vehículo que vale 100 millones de pesos, producir ese vehículo no debe costar más de 20 millones de pesos. ¿Sí? Menos que más, creería yo. Pero todo lo que tiene que, ¿cierto?, recorrer para llegar al consumidor final, pues hace que los precios sean más elevados. Ahora, aquí falta el gobierno, por ejemplo, que es el que pone impuestos, que hace que los valores se aumenten. ¿Hasta ahí cómo vamos? Se durmieron todos, todos están en medianoche. Preguntas, inquietudes. Bien, bien. Bien claro ahí. Georgie. No, sí, señor. Está claro el tema de la, No, nadie quiere de la hablar. cadena, sí, señor. ¿Es solamente a mí o Georgie tiene el micro? O sea, se lo escucha entrecortado. Parece que es a mí. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, está claro. Listo. Voy a cerrar la cámara un momentico. Así es por eso que se colgó el internet. Bueno, entonces, muchachos, el primer ejercicio que vamos a hacer, ¿cierto?
Dice que ahora les voy a compartir otra la guía. Y eso es para la siguiente sesión. Me dice, me confirman cuando ya vean la guía. Javier, deciden. Pues instructor, yo he evidenciado en muchos de los aspectos de las empresas que siempre dicen que zapatero a tu zapato y, y hay empresas que se dedican o dicen, yo me dedico a la producción, que dentro de la producción también hay una logística y una planeación, pero siempre las empresas productoras delegan esa labor de la logística, del almacenamiento, del transporte a un tercero y por eso es que hoy en día muchas empresas no pueden ser una empresa productora o comercial y a la vez ser logística, porque las actividades no se pueden combinar y afecta el flujo de la operación de la misma. Ok. Bueno, también lo escuché entrecortado, Javier, pero vamos que tengo. Resulta que hoy en día se están dedicando a generar un mayor nivel en la producción y una especialización en la producción. No sé si ustedes conocen los multinivel. ¿Sí o no? No, señor. Listo. ¿Qué es un multinivel? Porque se me va a tocar de compartir. Creo que el de los problemas del internet soy yo. ¿Me escuchan bien o me escuchan entrecortado? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Listo. Todos ustedes conocen multinivel, entonces ustedes van a ver por ejemplo, Jambal, Ésica, ¿sí? Sin llegar a los otros. Ellos ya no se dedican tanto a la comercialización, sino se dedican más a la producción y a la promoción de su producto. Esos sistemas son los que están, digamos que generando mayor valor agregado hoy en día para los productores, porque están cortando eslabones de la cadena que hacen que los precios sean más económicos. Lo que les decía del dropshipping en la clase anterior, ¿sí fue con ustedes que hablé del dropshipping? Sí. ¿O no? Sí, profe, no, profe. ¿No es lo que sucede con D1? No, es como lo que maneja Temu, Amazon, Mercado Libre. Usted no necesita producir para vender. Y usted lo que hace es comercializarle o venderle a los otros, a los productores. Entonces son sistemas de vender que hoy en día tienen que generar una cadena de suministro diferente. Y pues eso se vio generado o agigantado por el tema de la pandemia. Pero bueno, entonces para la siguiente sesión, quiero que cada uno de los grupos me establezca cuál sería la planeación de la cadena de suministro. Entonces aquí les voy a colocar en el chat cada grupo de trabajo va a realizar una planeación e identificación de las cadenas de suministro
que tiene en la empresa seleccionada. Ah, es que no tenemos empresa seleccionada o una empresa del sector real. Esto en un esquema que puede ser, no sé, así como lo vieron, un dibujo. Y sustentado en un trabajo escrito. ¿Listo? No es el trabajo escrito, no. Entonces, ¿qué quiero que haga? No, bueno, hasta ahí queda claro lo que hay que hacer. Entonces, cada grupo de trabajo va a hacer la planeación e identificación de las cadenas de suministro que tienen en la empresa seleccionada. Entonces, en esa planeación es como cuáles son los productos que se utilizan, quiénes son los que intervienen, cuándo intervienen, ¿cierto? Cómo definir los actores que hacen parte, entonces cuáles son los eslabones, irlo como conociendo el proceso de las cadenas de suministro. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Listo. Entonces, generado ese proceso, lo vamos a socializar para la siguiente clase. No necesito un escrito de 10 hojas, no, vamos a hacerlo muy sencillo, ¿vale? Necesito es que me lo planeen de manera gráfica, así como lo que estábamos viendo ahorita, un dibujito sencillo, ¿sí? No, pero que ustedes me digan, es que las materias primas son A, B, 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 C, C, C. La producción la hacen de tal manera, quién transporta de dónde a dónde, ojalá puedan definir quién la transporta, cuáles son como los mayoristas, los minoristas, etc. Y un escrito muy sencillo donde ustedes me expliquen eso, por qué lo hicieron y cómo se ha estructurado, ¿vale? Preguntas, inquietudes, sugerencias. Sí, profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Señora. Para el desarrollo del cuestionario de la actividad, ¿eso se habilita o cómo se hace esa presentación o todavía no se va a hacer? Esa la hacemos para la siguiente semana, o sea, no se preocupen todavía. Inicialmente necesito es que apropien los conceptos para poder desarrollar ese cuestionario. ¿Sí? Por eso el ejercicio que les estoy planteando, ¿vale? Gracias. Listo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo era la clase? Uy, no prendo la... ¿Cuándo será la próxima clase, profesor? La próxima clase sería para la próxima semana ya. ¿Ustedes están viendo con la profe Karenes? Aún no hemos tenido la primera clase. Sí, entonces la idea es tener la clase por lo menos una vez a la semana. Es lo que estoy planteando ahorita. ¿Listo? Entonces enfocarla. Listo. Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Cómo les ha parecido la clase? Y si alguien aprendió algo, que me lo resuma en un minutico. ¿Qué aprendieron hoy? Si aprendieron algo, si no aprendieron nada. Uno no sabe. No, ya todos se durmieron. Pues nada, les agradezco mucho el tiempo. Espero que hagan la actividad que les plasmé.
Jimena dice lo que la cadena de suministro. Bien. Y por lo que les digo, eso es de mucha lectura, de estar actualizándose prácticamente que día a día. Entonces, eso sí les voy a pedir que estén como al tanto de lo que está pasando y de lo que viene pasando a nivel global. ¿Listo? Entonces Profe, les una agradezco, pregunta. señora. Esto lo sustentamos en la siguiente sesión, ¿verdad? Ujú. Listo, profe, muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Entonces dejo hasta aquí la grabación. Gracias, Pasen profesor. feliz noche.